Aleluya, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hemos estado considerando en las últimas semanas la enseñanza que tiene que ver con la ley de la mente y ya lo dije antes, pero quiero enfatizarlo hoy. La ley de la mente va a determinar en nosotros, en todo ser humano va a determinar si uno se convierte en un demonio encarnado o en un Cristo encarnado. Esto suena muy fuerte, pero es verdad. La gente que ve a algunas personas sucias, hablando consigo mismas, desalineadas, completamente sucias, caminando por las calles, hablando solas, uno dice, bueno, qué terrible su condición. Esas personas no llegaron a esa condición de un día para otro. Fue todo un proceso de degeneración que se dio en ellos y ellos abrieron puerta para que espíritus inmundos les oprimieran y les trajesen a esa condición. De manera tal que los anhelos básicos de su alma quedan rotos, quedan truncados. Por mencionar el primer anhelo, el anhelo de preservación o supervivencia, es un anhelo que queda truncado. Una noche hace ya muchos años, más de 36 años, una noche yo circulaba por la autopista México-Pachuca en dirección a casa. Y a la distancia, con los faros, había un auto que iba delante de mí y yo iba atrás de ese auto, tal vez 50 metros de distancia, pero a la velocidad de una autopista. Pude ver en la distancia, a lo lejos, la silueta de una persona que cruzaba la autopista, pero no cruzaba corriendo. Eran solo dos autos los que venían sobre la autopista, el que iba delante de mí y yo atrás. Aquella persona que cruzaba no alcanzó a evitar que el auto que iba delante de mí lo golpeara. Se perdió en el horizonte a causa de la oscuridad. Finalmente cayó en el piso y seguramente murió. El traumatismo debió haber sido muy severo. Pero quiero establecer que esa persona que murió de esa manera no tenía el anhelo de preservación o supervivencia en su corazón avivado. Su anhelo de preservación o supervivencia estaba muerto. Es lo mismo que sucede con aquellos terroristas, sobre todo musulmanes, que se atan a su cuerpo algunas cantidades de dinamita y luego las hacen detonar para matar gente, pensando ellos en su corazón que van a despertar en un paraíso. Y es una gran mentira. Ese anhelo de preservación o supervivencia ha sido roto y ellos creen a una mentira y por eso hacen ese tipo de suicidios. Hay otro tipo de personas que se suicidan precisamente por esa influencia demoníaca y eso se debe a que han abierto puerta. Pero hay otro tipo de anhelos que son rotos en la gente y reitero, lo que determina precisamente que el corazón de estas personas vengan a ser espíritus inmundos encarnados o Cristos encarnados es la manera en que la ley de la mente ha aplicado a sus vidas. Hemos establecido que la ley de la mente contiene todo un procedimiento de 7 diferentes principios. Hemos transitado a lo largo de 5 de ellos y hemos visto que en el plano, el proceso es primero una llamada de atención. Es el primer punto, una llamada de atención, que número 2 se convierte en atracción. Y número 3 nos lleva a una decisión. Después de la decisión es continuidad. Y ese es el número 4, continuidad. El número 5 es obsesión. El número 6 es posesión y el número 7 es dirección establecida.
Y les he ejemplificado en aquella persona que toca la puerta, abrimos, y la primera técnica de un vendedor es meter el pie para que no cierre la puerta el posible comprador. Entonces, en un momento dado, les presenta el vendedor, la vendedora, les presenta al ama de casa un conjunto de cartulinas al posible comprador. Esas cartulinas muestran un conjunto de imágenes que hacen de aquello una llamada de atención y algo que puede ser atractivo. Entonces, el ama de casa decide traerlo al hogar y compra aquello a pesar de que no tiene dinero. Porque algo le atrajo, le llevó a decidir. El varón en la oficina o en el lugar donde está trabajando escucha al vendedor. Un conjunto de enciclopedias que no necesita, pero es tan atractiva el discurso es tan atractivo que el varón dice, sí, voy a comprar estas enciclopedias, aunque con ello hipotequen sus ingresos durante varias semanas o meses. Bueno, cuando tú has decidido por algo y lo traes dentro de tu corazón, puede ser que ahí se acabe todo en la decisión. Les he dado el ejemplo de aquel juego demoníaco en el que llega un jovencito a la secundaria con una tabla ouija. Eso es demoníaco. No lo estoy recomendando en absoluto. Pero empieza a jugar y entonces los compañeros de clase dicen, a ver, quiero jugar. Y hay alguno que se interesa, otros dicen, no me trajo eso y se van. Pero aquel que le interesó mucho se involucra a grado tal que da la impresión de que él domina la adivinación, pero no se da cuenta de que un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico ya entró en su alma y ahora está dominando el corazón de este jovencito que a la postre se convierte en un emisario del diablo, un emisario de Satanás. Esto sucede en todo el mundo con las diferentes atracciones y con los diferentes vicios, en los cuales se involucra el ser humano. Lo primero que ofrece el mundo es una prueba gratis. Aquí hay 400 pesos para que juegues el casino. Gratis, sí, así lo dice, gratis. El problema es que cuando uno se engrana, después ya no puede salir. Les conté esa pareja, ese matrimonio, esa familia, una familia que perdió su casa porque la esposa era adicta a los juegos. Perdieron la casa. La casa cayó en manos de un agiotista. Y él dijo, bueno, pues paguen. Si no pagan, pierden la casa. Un departamento. Eso es lo que sucede porque la adicción no se da de un día para otro. La adicción a los videojuegos no se da de un día para otro. La adicción a los videojuegos tiene sus carnadas. Esas carnadas son juega gratis por hoy o juega gratis durante una semana. Pero después empiezan a cobrar cuotas. Y ya que una persona se ha hecho adicta al videojuego, paga. Bueno, puedo decirles un dato escandaloso, de verdad es escandaloso. Existen ciertos eventos de videojuegos, existen ciertos eventos de las experiencias del Comic Con, no sé cómo se llama eso, no estoy involucrado, en los que hay quienes pagan, escuchen bien, hasta $500. Hasta $500 para estar en una posición VIP, una posición de persona muy importante. Eso habla de cómo ha sido poseída la mente.
que no le importe al adicto a los videojuegos si su familia come o deja de comer, sino que le importa estar en ese evento muy importante, muy personal. La ley de la mente es fatal en el plano negativo. La ley de la mente llevó a Eva a cometer el pecado de desobediencia y a motivar a su esposo a pecar en desobediencia. La ley de la mente arruinó la vida de Lot. Lot vio con agrado la llanura del Jordán, que era como el huerto de Edén. Lot no conoció el huerto de Edén, pero Lot escuchó los testimonios de cómo era el huerto de Edén, dado que Adán y Eva hablaron a sus hijos, a Caín, a Abel, a Set y a los demás hijos e hijas que tuvieron, les hablaron de lo que era Edén. Y de ahí vino, de una manera oral, transitando la historia, y trascendió más allá hasta Moisés. Pero Lot sabía, por lo menos por historia, cómo era el huerto de Edén. Y cuando vio la llanura del Jordán dijo, se parece al huerto de Edén. Mi tío no sabe lo que ha hecho. Mi tío Abraham me ha dejado elegir a mí. Y lo que no sabía Lot es que se estaba involucrando en la pérdida de todo su patrimonio. Aun cuando él es cautivo en aquella guerra de Kedorlaomer, entre otros, Kedorlaomer lideraba una confederación de 4 reyes, Bera lideraba una confederación de 5 reyes, Kedorlaomer aplastó a aquellos 5 reyes, tomó cautivas las almas, entre ellas Lot. Lot ya había perdido su hacienda en esa guerra, y Abraham lo recupera, Abraham lo rescata y recupera el patrimonio de Lot. ¿Y qué hace Lot? Ya Lot se había obsesionado por Sodoma. Y Lot va y permanece en Sodoma, y Lot posee a Sodoma cuando él se convierte en uno de los jueces. Ya anciano se convierte en uno de los jueces de Sodoma. Finalmente, Lot es dirigido por las abominaciones de Sodoma, cuando aquellos ángeles del Señor vienen a buscarle y le dicen, bueno, tenemos instrucciones de sacarte con vida de esta ciudad porque viene el juicio de Dios sobre esta ciudad, lloverá fuego. Y Lot todavía hace uso de la abominación que ha entrado a su corazón cuando le dice a los residentes de Sodoma, tengo 2 hijas vírgenes, hagan con ellas lo que bien les pareciere, pero no toquen a estos varones que han entrado a mi casa. Eso es una abominación. Y Dios la condena en la ley. Dios establece en la ley que los padres no deben prostituir a los hijos. Y Lot ha caído ya en una dirección establecida. Sodoma guía la vida de Lot y Sodoma guió la vida de las hijas de Lot. Ellas cometieron incesto con su padre. De esa relación nacieron Ben-Amí y Moab. Ben-Amí significa hijo del padre. Y bien, he dicho de una manera muy rápida y puntual cómo la ley de la mente actúa en un sentido negativo, pero en un sentido positivo podemos ver a un varón temeroso de Dios, Abraham. Abraham conoció a Dios siendo un idólatra. La tradición judía afirma que Tare y Abraham eran fabricantes y vendedores de ídolos. Eso lo dice la tradición judía. La Biblia dice que ellos eran idólatras. Eso dice la Biblia, Josué lo va a decir, el profeta Ezequiel lo va a reafirmar. Siendo idólatras, Tare y Abraham
Dios habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, la cual tú vas a heredar, porque yo te la voy a dar en herencia. Y Abraham salió en fe, porque por fe andamos, no por vista. Abraham salió en fe. Y debo hacer una precisión, perdón porque debo hacer una precisión. Realmente quien tomó la iniciativa fue Tare. Tare toma a su hijo, a su nieto Lot, toma a Sara, y vámonos. Y llegan a Harán. Salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán. Es en Harán donde Abraham deja a su padre Tare. Y de ahí Abraham empieza a transitar solo, pero tiene que dejar, la escritura dice, familia, tierra y familia. Ya dejó su tierra, sal de tu tierra, ya dejó la tierra, de tu parentela, deja a Tare en Harán, deja a Lot en la llanura del Jordán, entrega a Isaac en el monte Moriah, y finalmente entrega a Sara. Cuando Sara parte a la presencia de Dios, entrega a Sara al cornocal de Mamre. Abraham caminó lo que Dios le pidió. Y Abraham caminó los 7 principios hasta que llega el momento en el cual Dios guía la vida de Abraham. Si lo vemos en un sentido positivo, en el tabernáculo del testimonio, bueno, les he dicho, al entrar el altar de bronce, la víctima puesta en el altar de bronce y un charco grande de sangre. Simplemente un cordero puede tener 2 a 3 litros de sangre. Se sacrificaba un cordero por la mañana y otro por la tarde. Pero un becerro, un toro, una vaca, yo creo que llegan a tener unos 10 litros de sangre y no sé si más. Es en proporción de la masa o del cuerpo que es la cantidad de sangre de cada animal. Entonces, imagínense degollar a un becerro, degollar a un toro, y la sangre chorreando y la sangre esparciéndose en el piso. Hay una mancha grande de sangre en el piso, entre la arena, y eso llama la atención. Llama la atención y se vuelve aquello una atención tal que uno diría, bueno, hay que limpiar, y enseguida está la fuente de metal, la fuente de bronce, donde se lavaban los sacerdotes. Pero no era cualquier fuente, era una fuente hecha de espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda del tabernáculo. Esto nos habla de gente consagrada. Y cuando aquellos israelitas veían su rostro en el espejo de la fuente, decían, ay caray, como que algo anda mal en mí, como que no estoy lo suficientemente limpio. Pero una vez lavados en la fuente, uno decide entrar al santuario o quedarse fuera del santuario. Ustedes han decidido entrar al santuario. Ustedes han decidido entregar su vida a Cristo. Y ahora dentro del santuario encontramos la mesa de los panes de la proposición. Un pan, siempre me lo imagino, un pan, una hogaza grande, un pan delicioso al paladar, verdaderamente delicioso. Siempre me lo imagino ese pan, bueno, me lo imagino recién horneado. El detalle está en que no se comía recién horneado, sino 7 días después de haberse puesto ahí. Pero lo trascendente de ese pan es que había estado en la presencia de Dios. Eso es lo trascendente, eso es lo glorioso. Y cuando nosotros comemos la doctrina, cuando nosotros recibimos la impartición de la gracia a través de la doctrina, esta nos da un sabor grato en el raciocinio.
Deben ustedes saber que la palabra razón en hebreo, la palabra razón en hebreo es ta'am. Ta'am, T-A-A-M. Ta'am, T-A-A-M. Ta'am en hebreo significa razón y subrayen, significa sentido del gusto. Así que, de la misma manera que nosotros degustamos lo que se cocina porque tenemos apetito para llenar el estómago, de la misma manera que lo degustamos en el paladar, sea lo que sea, teniendo un correcto sazón o teniendo una correcta presentación, el paladar es saciado, es el ta'am de la boca, el paladar, la lengua, las papilas gustativas. Bueno, de la misma manera es la doctrina. Cuando la palabra de Dios es dada sin adulterar, cuando la palabra de Dios es dada sin contienda, cuando la palabra de Dios es ministrada con limpieza y esta palabra está presentada como un pan horneado, no es solo la palabra hablada, sino la palabra que ha estado en la presencia de Dios, y ese pan horneado es degustado por el sentido de la razón, del raciocinio, entonces hay un placer por la doctrina. Y ese placer por la doctrina se traduce también en revelación. Revelación. Y entonces, una vez que has degustado el pan que ha estado en la presencia de Dios, y una vez que disfrutas de la iluminación que te da el candelero de oro, la iluminación del candelero de oro es la que da la revelación. El candelero de oro, entre otras figuras, representa el Espíritu Santo, revelándonos la palabra. Y una vez que has entrado ya casi hasta tocar el velo, porque ahí está el altar de incienso, en adoración verdadera, el velo ya está corrido. Ya no hay un velo que separe el lugar santo del lugar santísimo. El velo ha sido roto. Mateo 27 lo dice. Mateo 27 establece, lo leíamos recientemente, que el velo se rasgó de arriba abajo. Y entonces ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y podemos entrar confiadamente, dice Hebreos, a la misma presencia del Padre Celestial. Estoy en Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo. Eso nos habla de que fue Dios quien rasgó el velo. Y ustedes tienen una idea, aquí hay una semilla, hay muchas semillas, perdón, estoy dando muchas semillas, pero bueno. En la antigüedad, en la tradición oriental, cuando alguien tenía dolor porque partía un ser querido, rasgaba sus vestidos exteriores y quedaban sus vestidos interiores a la vista de la gente. Eso era señal de dolor, señal de duelo. Y lo que hace el Padre Celestial es rasgar el velo de arriba a abajo en señal de dolor. Su Hijo Jesucristo había partido para estar el alma del Señor en el infierno y ser atormentada 3 días y 3 noches en el tiempo cronológicamente medido por causa nuestra. Y entonces ya no hay velo. Hebreos 10 va a decir en el verso 19 al 22, así que hermanos, estoy en Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces, ya no solo es el hecho de haber decidido por Cristo y de caminar como creyentes, sino ahora es la experiencia de entrar hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo, amados hermanos, estaba el arca del pacto. Y es importante este detalle. Estoy hablando de la ley de la mente, pero estoy tratando de comprimir toda una enseñanza de la ley de la mente en pocas palabras para entender qué es lo que sucede. Una vez que decidimos por Cristo, nosotros a veces nos estancamos, nos quedamos ahí a gusto. Pero Dios quiere que vayamos a este lugar santísimo, en el arca del pacto. Éxodo 25, verso 22. El arca del pacto, el séptimo mueble, el que estaba en el lugar santísimo. De ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. El creyente que no se conforma con un lugar, un rincón cerca del cielo, va hasta el lugar santísimo y espera el testimonio de Dios, hablando a su corazón. Cada vez que nosotros venimos a tener un devocional con el Señor y entramos hasta su presencia al lugar santísimo, Él nos habla. Y aquí está el testimonio, de ahí me declararé a ti. Ya no hay un intermediario, o dicho de una manera más correcta, el intermediario ya no es un sacerdote levita. El intermediario es Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, Cristo Jesús. Es este Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote que nos permite entrar hasta la misma presencia del Padre es Cristo Jesús, sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Miren, hermanos, la vida cristiana es un símil a la vida natural. En la vida natural, cuando se es niño, y Pablo va a decirlo en una de sus epístolas, cuando era niño hablaba como niño, me comportaba como niño, mas cuando ya fui hombre adulto, dejé lo que era de niño. Y cuando uno es niño, uno nada más quiere jugar, uno nada más quiere correr, uno nada más quiere hacer travesuras. Llega un momento en que uno decide dejar lo que era de niño porque uno ha crecido. Yo recuerdo el testimonio de Javier. No es mi hermano, yo tengo un hermano que se llama Javier, pero Javier, conocido también como el abuelo, él era un hombre vicioso, alcohólico. Desde los 16, 18 años cayó en el vicio del alcohol. El testimonio de su padre de ser un hombre alcohólico le llevó a ser un hombre alcohólico. Pero pasados los años dejó el vicio del alcohol, se graduó como contador público y empezó a trabajar y a vivir una vida responsable. Lo que Dios quiere es que nuestra vida deje de ser una vida de niños fluctuantes. Es lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dios quiere que entremos hasta el lugar santísimo, no una vez, todos los días. Y si quieres estar todas las horas, el Señor está dispuesto. Ahí está el contraste entre Marta y María. Marta estaba afanada, haciendo todas las labores del hogar. Estaba afanada por servir al Señor, servir sus obleas, no sé si una ensalada, no sé qué es lo que había preparado Marta, pero María estaba a los pies de Jesús. Y el Señor dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada.
cuán importante es ver que la ley de la mente en un sentido positivo nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios a cualquier hora, todos los días del año. No necesitamos un intermediario que nos lleve a la presencia del Padre, o si quieren conocer un intermediario, ese intermediario se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Me refiero a que no hay un secretario particular del secretario particular que nos lleva al secretario general y a la presencia de Dios. No hay tal. Podemos entrar confiadamente. Y hemos visto en el modelo a Jacob. Hemos visto que Jacob empieza su peregrinar, aun cuando él estaba vacío de eternidad y él quiso llenarse de eternidad con la primogenitura, su corazón estaba vacío, pero en luz. Cuando él va camino a Harán, en luz, ese lugar que no significa iluminación, sino que significa aquello que da la vuelta, aquello que da ahorita no recuerdo, una reconvención, no recuerdo ahorita la palabra, pero ahí Jacob tiene un encuentro personal con Dios. Y con Jesucristo, porque la escalera que tocaba el piso con el cielo es Jesucristo. La única manera de subir al cielo es por medio de Jesucristo. Hay una traducción que ha sido denominada como esta. Hay una traducción que cuando Jesús le dice a Natanael. Ahí lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Pero hay una traducción, creo que es la Nueva Traducción Viviente, que habla de la escalera. Bueno, en Juan capítulo 1 más bien, en el verso 51, dícele: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden. Es la escalera. Así es. Es lo que vio Jacob en luz. Y entonces ahí hay una llamada de atención, y luego la atracción es cuando Dios 20 años después le dice: regresa a Canaán. Y entonces él decide, tercer principio, decide regresar a Canaán. Antes de encontrarse con Esaú, tiene un encuentro con un varón que es Dios. Ese varón es Dios encarnado, es Dios tomando forma de un personaje, porque Jacob va a dar testimonio. El lugar le llama Peniel. Y Peniel, aunque está escrito Penuel, algo así, la U tiene una pronunciación de Y. Peniel significa rostro de Dios. Es en Peniel donde Jacob ve el rostro de Dios. Y hemos visto cómo pelear contra Dios y vencerlo. Entre comillas. ¿Cómo podemos pelear contra Dios y vencerlo? Diciéndole: no te dejo hasta que me bendigas. El problema nuestro es que estamos 5 minutos en oración, 10 minutos en oración. Hay quienes están hasta 30 minutos en oración y dicen: bendíceme Señor, y después dicen: bueno, pues ya es hora de preparar el cereal, vámonos. Y cuando va descendiendo la bendición, ahí como un paracaídas, ya no está el que pedía la bendición. Entonces el ángel regresa con la bendición. Señor, ya no estaba la persona que estaba. Bueno, no te preocupes, ponlo ahí en el departamento de bendiciones no reclamadas. Alguien la reclamará en su momento. Es una alegoría eso. Eso no está en la Escritura, obviamente. Pero lo que puedo decirles es que Jacob dijo: no te dejo hasta que me bendigas. No te dejo hasta que me bendigas. ¿Y qué es lo que hacen los caminantes de Emaús con el Señor Jesucristo? Le dicen: quédate con nosotros, ven, quédate. El Señor hacía como que iba más lejos y lo detienen. ¿Cuánto debemos leer la Escritura? Hasta que Cristo parta el pan con nosotros. Hasta que Cristo parta el pan con nosotros. Hay que leer la Biblia. Había
espero terminar hoy la ley de la mente con Jacob, pero testimonio. Un momento en que estaban leyendo la escritura Robert Ewing y uno de los Timoteos. Y entonces llegan a un texto bíblico donde no hay un entendimiento en el versículo específico. Y dice Robert Ewing, bueno, vamos a orar. Aquel Timoteo dijo, bueno, pues Robert Ewing es el apóstol, vamos a orar. Yo creo que en 5 minutos Dios abre el entendimiento. 5, 10, 15, 20, 30 minutos y siguen orando. 40 minutos y siguen orando. Y 50 minutos y siguen orando. No hay entendimiento todavía del texto bíblico. Yo no recuerdo si el testimonio es que después de 1 hora o después de 2 horas, aquel varón dio, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les había dado el entendimiento del texto bíblico. Maurice Ribolá le dijo a un Timoteo, ellos llegaban, oraban y se sentaban a la mesa a desayunar. Lo hacían así sistemáticamente. Un día Maurice Ribolá ya estaba en la mesa sentado para desayunar y llegó el Timoteo y le dice Maurice, ¿ya fuiste a orar? Dijo Timoteo, no he ido a orar. Pues, a orar. No hay desayuno si no vas a orar. Bueno, aquel Timoteo se fue a orar. Pasó un tiempo y regresa y Maurice está en el almuerzo, está en el desayuno, obviamente, y le dice, ¿ya oraste? Dijo, sí. ¿Qué te habló el Señor? Bueno, ¿no tienes testimonio de lo que te habló el Señor? Ve y sigue orando hasta que Dios te hable. Y después vienes a desayunar. A veces nosotros hacemos oraciones cortas. Ya, Dios ya escuchó. Dios va a contestar. ¿Cuán importante es en la oración recibir la bendición? Y en la palabra recibir revelación. Bien, Jacob ha caminado, ha decidido por Cristo, ha decidido ya tomar la dirección que Dios le está dando. Él viene y pelea en el río Jaboc o en el arroyo Jaboc. Un juego de letras nada más. Jacob y Jaboc son las mismas letras. La ubicación de 2 letras es lo que marca la diferencia en la pronunciación. Pero Jaboc significa verter. Jaboc significa vaciar. Y ahí en Jaboc, donde Jacob pelea con el ángel del Señor, Jacob es vaciado de sí mismo para ser lleno de la presencia de Dios. Y Jacob deja de ser el usurpador para convertirse en el príncipe de Dios. Gloria al Señor. Él ha continuado y viene aquella venganza que toman Simeón y Leví por la violación que hicieron a su hermana Dina. Entonces Dios le dice, sube a Betel. Y ahora Betel es el Betel. El Betel significa el Dios que está en la casa de Dios. Yo lo decía la semana pasada. Nosotros llenamos de triques el alma. Traemos al alma un conjunto de objetos que estorban la presencia de Dios. Llenamos de triques el alma. Acumuladores, de todo. Acumuladores. Esa silla rota, un día la repararé y ahí está por meses la silla rota. Pero es que sirve. Está rota, no sirve. Bueno, pero se puede reparar. Bueno, pues repárala. Hombre, cuando tenga tiempo. ¿Verdad? La mesa, híjoles. Bueno, pues trate una de las mesas que están ahí del hermano Samuel Gallo para usarla mientras reparo esta mesa. Ahí está la mesa meses. Estorbando. Así nuestra alma está llena de objetos que no tienen sentido. Y Cristo no puede habitar nuestra alma así. Cristo habita nuestro espíritu en plenitud, en perfección. En nuestro espíritu no entró nadie excepto Cristo. Y Cristo llenó nuestro espíritu, gloria al Señor.
Bueno, el Betel significa el Dios que está en la casa de Dios. Es decir, ¿es la casa de Dios? Dejemos que Dios habite. Y hago un comentario marginal todavía. Dios no es el principal invitado a esta reunión. Dios no es el principal invitado a esta reunión. Dios es el Señor en esta reunión. Amén. Yo empezaba a caminar en Cristo. Eran mis primeros meses en el Señor. Y conocí a un varón de una iglesia ajena. Y me sorprendió la manera en que me habló. Y yo dije, quiero hacer lo mismo. Dijo, estamos orando y ayunando, me dijo, para tener un gran invitado en la iglesia el próximo domingo. Ese gran invitado es Cristo. Y eso me sorprendió. Dije, yo quiero hacer lo mismo, orar y ayunar para que venga Cristo a la iglesia. Hermanos, Cristo es el Señor de la iglesia. No es el principal invitado. Muy bien, número 6. Génesis 46, 1. Génesis 46, 1. Vemos a Jacob poseyendo a Dios, lo veíamos la semana pasada. Vamos a darle otro remachar clavo. Partióse Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Hay un detalle en este punto número 6. Ya lo veíamos la semana pasada, y es el hecho de que Dios es el Dios de Jacob. Lo anuncié la semana pasada, leíamos un texto bíblico donde Dios se presenta. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y dice ahí en el verso 15, Éxodo 3:15, dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. En el punto 6, Jacob viene a ser aquel que posee a Dios. Dios de Jacob. Jehová es el Dios de Jacob. Nosotros podemos decir, Jehová es mi Dios. Hay un canto basado en uno de los salmos, Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y lo he dicho en otras ocasiones, y quiero enfatizarlo. Saúl decía, Samuel, vamos a ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, tu Dios. Saúl, no hay un testimonio que yo haya leído en el que Saúl diga, mi Dios, mi Dios. Incluso cuando viene aquel reto, cuando Jonatán hace estragos en el campamento filisteo y Saúl ha dado mandamiento al ejército que no coman. ¡Qué tremendo! El ejército está en plena batalla, en plena pelea y no van a comer, se debilitan. Pero Saúl les conjuró con palabra de maldición. Y Jonatán no conocía esa palabra de maldición. Entonces Jonatán probó la miel. Hay dos fuentes de miel, la miel de abeja, hablo de fuentes naturales de miel, la miel de abeja es una miel que producen ciertas hormigas. Dice la escritura que Jonatán extendió una vara, tocó la miel y la gustó, y sus ojos fueron abiertos. La palabra de Dios
es miel a nuestro paladar y abre los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, ahí, en ese momento, Saúl dice, ¿quién hizo tal prevaricación? ¿Quién rompió la conjuración? Aun si es mi hijo Jonatán, morirá, así dijo. Y cuando dice, da perfección, esa palabra, da perfección, es el pectoral. Ahorita es tamim, da perfección. Saúl nunca dijo, Dios mío. Saúl nunca habló de Jehová como su Dios. David sí. David reconocía a Jehová su Dios. Y da un consejo a Salomón, conoce al Dios de tus padres. Ahora en este punto 6, Dios es el Dios de Jacob. Y Jacob no ha muerto. Jacob está caminando todavía sobre la tierra. La historia que estamos leyendo, él sigue caminando sobre esta tierra y él puede decir, Jehová es mi Dios. Y él puede decir, Jehová llena el espacio vacío de mi alma. Bendito sea Cristo. Así que Dios, ahí en Génesis 46, versos 2 y 3, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y Jacob respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, y ahora yo soy tu Dios. Hermanos, es muy fácil decir, Dios es mi Dios, o Jehová es mi Dios. Es fácil decirlo. Pero realmente, ¿cuánto poseemos a Dios? Realmente, ¿cuánto estamos disfrutando de Él? Realmente, ¿cuánto estamos caminando al lado de Él? ¿Cuánto podemos decir que Él realmente es nuestro Dios? Pero en realidad, no una declaración de palabras, sino una confesión que nos lleva precisamente a experimentar la presencia divina. Ustedes han oído a la hermana Angélica. Bueno, no voy a hablar del testimonio de la hermana Angélica, que lo tiene, pero voy a hablar de una hermana que ha partido a la presencia de Dios en Atizapán de Zaragoza. Ella, cuando hablaba de Cristo, escuchen bien, cuando ella hablaba de Cristo, decía, mi Cristo es tan hermoso. Platico con Él en las velas de la noche, a la luz de la luna. Y empieza a describir como una relación de noviazgo, cuando sabemos que Cristo es espiritual, y ella, una mujer carnal por su cuerpo, pues. Pero hablaba en tal manera que quienes la escuchaban decían, esta mujer tiene una relación de noviazgo con Cristo. Pues debo decirles, la iglesia tiene una relación de noviazgo con Cristo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versos 2 y 3. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. El Evangelio es simple. Nosotros lo hacemos complejo. El Evangelio es simple, pero aquí dice, y saben una cosa, es la única iglesia a la que Pablo le dice, os he desposado a un marido como una virgen pura. Corinto.
Es un mensaje para nosotros. ¿Cuánto le decimos a Cristo, te amo, Señor? ¿Cuánto le decimos al Señor, oh Señor, cuán hermoso eres? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Y no estoy hablando de cursilerías, estoy hablando de vaciar el corazón en amor al Señor. Decirle, Señor, no te amo tanto como tú me has amado, pero te amo, te amo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Redentor, yo en ti confío, aquí me abandono en tus manos. Gloria sea al Señor. Por el olor de tus suaves ungüentos, ungüento derramado es tu nombre. Por eso las doncellas te amaron. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y suave. Eso lo dice Cantares. La novia hablando con el novio. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está atrás de nuestra pared, mirando por las ventanas, mostrándose por las rejas. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Mi amado es mío, yo suya, él apacienta entre lirios. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por las gamas y por la sierva del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Estoy dando textos de manera, la palabra es, me escapó ahorita la palabra, de manera arbitraria, no estoy siguiendo una línea de lectura. Pero pueden ustedes leer los textos para que los textos que leí, Cantares 1, 3, y luego el verso 16, y luego Cantares 2, verso 7, el verso 8, verso 9, y podemos ver un conjunto de versos en los que nosotros podemos inspirarnos para decirle al Señor que le amamos, que Él es nuestro. Él es hoy nuestro novio y un día deseamos ser su esposa, esposa del Cordero. Ese es el mensaje del punto 6. Poseer a Dios. Dios es nuestro. Yo caminaba en el mundo y decía, el Dios de mis padres. Hoy camino en Cristo y puedo decir, el Dios de mis padres también es mi Dios. Jehová es mi Dios. Cristo es mi Dios. Y hay muchos textos que nos hablan de cómo hablar con el Señor como nuestro amado. Punto número 7. Dirección establecida. Dirección establecida. Cuando hemos llegado al punto 6, en el que Cristo es nuestro, Él nos lleva al punto 7 para guiar nuestros pasos totalmente, para guiar nuestra vida de manera plena. Es lo que hace Cristo. Se dice del hermano Robert Ewing
que él no salía a la esquina sin antes haber consultado a Dios. Suena exagerado, suena muy exagerado, pero les digo algo, en varias ocasiones, andando en el auto, de día o de noche, hemos encontrado circunstancias de riesgo, yo diría de alto riesgo. Una ocasión estábamos nosotros atrás de un vehículo, era de noche, y encerraron al vehículo y gente, yo no vi armas, pero daba la impresión de que estaban haciendo un secuestro, no sé, y nosotros estábamos sin podernos mover. Si nosotros hubiésemos consultado a Dios, tal vez Él nos dijera, no vayan hoy a comprar garnachas, porque eso fuimos, a comprar ese tipo de memelas rellenas de frijol con salsa, cebolla y queso. Para los que están ayunando, un golpe a la carne. y como esa experiencia, recuerdo muy bien, un domingo, asesinaron, estoy hablando hace más de 20 años, asesinaron a quien era el director de la Policía Municipal en Tijuana. Y la ruta en que fue el homicidio es la ruta que nosotros tomábamos, usualmente íbamos Mónica y yo al otro lado, y ya había nacido David Shalom, íbamos al otro lado y era la ruta que nosotros tomábamos. Hubo una distracción, me acuerdo muy bien. Si nosotros consultáramos a Dios y le dijéramos, ¿debo tomar la misma ruta de siempre, Señor? Y si el Señor nos cambia la ruta, no necear, sino ir por la ruta nueva. Así como David. Así como David. Pego por donde mismo. ¿Me vas a entregar a los filisteos, Señor? Sí, los voy a entregar. Ve de frente, cuando escuches el rumor del viento que pasa por los morales, árboles, los árboles morales. No recuerdo qué otro nombre tienen esos árboles. Entonces, pelea porque yo los entregué en tu mano. Y luego, a la siguiente ocasión, otra vez vienen los filisteos y David dice, ¿los entregarás en mi mano, Señor? Sí, los entregaré en tu mano. Pero esta vez, dales la vuelta, rodéalos y atácalos por la espalda. No hay que seguir la misma ruta cuando Dios nos guía por una ruta distinta. Es así, es así. Y David consultaba al Señor. Cuando nosotros llegamos a este punto número 7, nosotros consultamos a Dios para todo. Voy a ir a comprar tortillas, Señor, ¿a dónde? A La Ermita, a Rosenda, a Soriana, a Calimax, a Walmart. ¿Suena risa? Si le consultamos a Dios, Él tiene la mejor ruta. Y si quieren, también tiene el mejor precio. Pero la mejor ruta será dada por Dios. El auténtico GPS espiritual es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a Génesis capítulo 46. En el verso 2, habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y Jacob respondió, heme aquí. Verso 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y noten, no temas de descender a Egipto, porque yo te pondré ahí en gran gente. Verso 4, yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beerseba, y tomaron a los hijos de Israel, a su padre Jacob y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Versos 48 y 49. No es cierto, no hay 48 y 49 aquí. Bien.
Son los capítulos 48 y 49, perdón. Voy a explicarles por qué hay una expresión de Dios puntual de decirle a Jacob: no temas descender a Egipto. No temas de descender a Egipto. Estoy en Génesis 46:3. Dios le dice: no temas descender a Egipto. ¿Por qué? Bueno, hay dos historias que anteceden a esta historia de Jacob. La primera, hubo hambre, y de hecho hay un testimonio en la Escritura de por lo menos unas 12 diferentes hambres, hambrunas y sequías. Pero hablemos de las 3 sequías trascendentes. Abraham y Sara no tenían hijos. Viene un hambre a la tierra de Canaán y Abraham decide por sí mismo descender a Egipto. No consultó a Dios, Abraham. ¿Qué fue lo que pasó en Egipto? Compraron una esclava de nombre Agar, una esclava para el servicio de Sara. Agar era esclava para Sara. El resto de la historia la conocen. Sara no podía tener hijos y le dice a Abraham: oye, no puedo tener hijos, toma a Agar, ella parirá en mis rodillas. Era la tradición, que al parir en las rodillas de Sara, Sara asumía al hijo como propio, lo adoptaba y lo hacía como hijo propio. Y nace Ismael, y hasta el día de hoy, Ismael e Israel, o pueblo musulmán, pueblo israelí, tiene conflictos hasta el día de hoy. Evidentemente, Ismael entró en el plan de Dios. Dios profetizó de Ismael. Hoy en día, musulmanes están convirtiendo a Cristo. La razón de que no haya exterminado Dios a Ismael es que hasta el día de hoy se están convirtiendo muchos musulmanes a Cristo. Pero no era el plan de Dios que Abraham y Sara descendieran a Egipto en tiempo de hambre. Ahí está el primer punto que reflexiona Jacob. El segundo punto que reflexiona Jacob es este: mi padre Isaac, en tiempo de hambre, en tiempo de sequía, no descendió a Egipto. Se mantuvo en Gerar y Dios lo prosperó. Y Dios le dio, eso es la ley de la mente, eso es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a hablar de ella dentro de una semana, yo creo. Pero hay algo interesante. Jacob está en 2 pensamientos. Dice: mi abuelo Abraham bajó a Egipto y le fue mal con Agar. Mi padre Isaac no bajó a Egipto y le fue muy bien en Canaán. Entonces tengo temor de descender a Egipto. Pero en Egipto está José, el hijo anhelado. Él sospechaba que le mentían sus hijos, porque él hablaba, no aparece. Él no daba por sentado que hubiese muerto José, sino decía: tal vez murió, pero tal vez todavía viva. Y ahora José ha enviado por él, ha enviado con carros. Y él está en su corazón: ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice: no temas descender a Egipto. Yo seré contigo. Encontramos un patriarca fatigado, un patriarca que en el final de su vida Dios va a llamarse a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Jacob viene a ser de Dios y Dios lo guía. Dios le dice qué hacer. Dios le dice cómo hacer. Dios le dice qué caminar, cómo caminar. Egipto era una tierra. La palabra Egipto significa tierra herbosa. No hermosa, sino herbosa, o tierra de mucha hierba. Y Jacob
está a salvo en Canaán. Hay hambre, sí, es verdad, hay hambre, pero hay alguna fuente de alimento que le permite sobrevivir. Él está a salvo con toda su familia, 70 almas con él, 75 almas, la base de toda una nación. Pero la razón por la cual Dios guía a Jacob a bajar a Canaán es para que el propósito de Dios tenga un cumplimiento preciso y exacto. Porque es en Egipto donde va a crecer una familia de 75 almas y 450 años después va a ser una nación, nada más les doy un dato, 612,130 varones mayores de 20 años. 612,130 varones mayores de 20 años. La suma de todos estos varones era 603,550 de 20 años arriba de otras tribus. 603,550 de 20 años arriba de otras tribus. Y de la tribu de Leví, 8,580. Entre los 30 y 50 años de edad. Nada más varones, sin contar mujeres, niños y ancianos. Este censo se toma de acuerdo a Números capítulo 2, verso 32 y 4:48. Censo tomado en Sinaí. No están contadas las mujeres, no están contados los menores de 30 años entre los levitas, no están contados los menores de 20 años entre las demás tribus, no están contados los mayores de 50 años en todo el pueblo de Israel. Así que había más de 1,000,000 de almas que había salido de Egipto. ¿Por qué no contaron la tribu de Leví? La tribu de Leví se contabilizó por separado porque vino a ser la tribu sacerdotal. Y el servicio sacerdotal, Dios lo instituye. Vamos a comenzar bien. Dios lleva a todo el pueblo a Sinaí. Nos subimos en un helicóptero y vemos al pueblo saliendo de Egipto. Una masa de gente sin orden. Los más robustos van caminando al frente y los más débiles, como pueden, atrás. Pero en Sinaí Dios les da orden de campamento y orden de marcha. No, es que yo quiero convivir con mi comadrita. ¿De qué tribu eres? De Judá. ¿Y tu comadrita? Pues es de Rubén. Pues que se vaya tu comadrita ya al campamento de Rubén, tú te quedas acá en Judá. Y se acabó. Tenían que acampar de acuerdo al orden de Dios y marchar de acuerdo al orden de Dios. Marchar como un ejército. Y es en Sinaí, además, bueno, primeramente, en Sinaí toma el censo Dios. Le manda a Moisés que tome el censo. Número 2, en Sinaí les da ordenanzas, estatutos, reglamentos. Les da la base constitucional, que son los 10 mandamientos. Les da orden de campamento, orden de marcha. En Sinaí, Dios perfecciona el llamamiento del sacerdocio levítico. Los sacerdotes, los descendientes de Aarón, habrían de ser llamados sacerdotes. El resto de los levitas habrían de estar al servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, en el santuario. Esa es la razón por la cual se da este tipo de separación, si queremos ver, de grupos. Y
entonces cada persona, de acuerdo a su filiación tribal, debía estar en el campamento que le correspondía. Ahora, ¿por qué razón el Señor manda un censo de los levitas entre los 30 y 50 años? Porque el servicio sacerdotal empezaba a los 30 años de edad. Y aquí tienen una semilla. Vamos a complementar esta semilla porque es muy importante. Vayan al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3 debe ser. Ahorita les confirmo. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 23. Y aquí está la semilla. El mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Gloria al Señor. Él vino a cumplir la ley. El sacerdote a la edad de 30 años era bañado por completo en la fuente de metal. Eso nos habla de justificación. Después de ese baño completo que recibía en la fuente de metal, el sacerdote, cuando era iniciado en el servicio sacerdotal, ya no se bañaba en la fuente de metal, solo lavaba sus manos y sus pies, nada más. ¿Sería como un bautismo, pastor? Más que bautismo, bueno, llamémoslo así, bautismo. Pero vamos a ver la respuesta en Juan 13 y luego en Gálatas. Juan 13. Juan 13, verso 2. La cena acabada, como el diablo no había metido... No, perdón, a ver, déjenme ver. Sí. Verso 4. Levántase Jesús de la cena, quítase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondióle Jesús, díjole: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mis manos, la cabeza, báñame por completo. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas todo está limpio. Y aquí es donde aplica el principio de lo que es el bautismo de salvación. Gálatas 3:27. Todo aquel que ha sido bautizado dentro de Cristo está vestido. Y también lo que podemos llamar justificación. Aleluya. Entonces regreso. El sacerdote, cumpliendo 30 años de edad, era bañado por completo en la fuente de metal y empezaba su sacerdocio ahí. Ya no se volvía a bañar, solamente a lavar las manos y los pies. O sea que me siento como un rito de iniciación. Cuando lo... Venía siendo como un rito de iniciación, pero no me gusta la expresión a mí. No. Bueno, lo utilizan en algunas áreas como ocultismo y esas cosas. Era el inicio del sacerdocio para ese individuo. Era así. Y entonces ya no se bañaba por completo en la fuente, solo se lavaba las manos y los pies. ¿De qué habla el lavamiento de manos y de pies? El lavamiento de pies habla de nuestro caminar en esta tierra. Limpiarnos de las adherencias del mundo. Lavar nuestras manos habla de nuestro servicio sacerdotal a Dios. Entonces, los levitas eran censados de 30 a 50 años. Durante 20 años eran sacerdotes de Dios. Al cumplir 50 años, entraban a la reserva. Eran retirados. Los jubilaban. Eran jubilados. ¿Sí? Hay muchos principios de derecho laboral en la Escritura. Yo diría, hay muchos principios generales de derecho, de todo tipo de derecho en la Escritura.
Un día podemos sentarnos a considerar algunos de esos principios generales de derecho. El pagaré está en la Escritura. Hay dos pagarés en la Escritura, uno de ellos está Filemón. Pablo escribiendo a Filemón, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, dice. Es el pagaré. Bueno, regreso. Entonces la razón. Pero a los israelitas ajenos a Leví, el censo es de 20 años arriba, que podían salir a la guerra. Esa es la razón. A los 20 años ya podían salir a la guerra y se les censaba. Aleluya. Entonces, terminamos viendo este punto. Una familia de 75 miembros entró a Egipto. Y de Egipto, 460 años después, da la impresión de que durante 10 años vinieron las plagas a Egipto. Pero 460 años después, sale toda una nación de más de 1 millón de almas. Más aparte los colados. Además los colados, es verdad, eso es verdad. En aquel día salieron todas las huestes del pueblo de Israel, dice, y a ver, Números 2.6. ¿es números? 2.6, ¿qué dice números 2.6? Y su hueste con sus contados, 94.400. No habla de las huestes también. 2.6. Pero eso nada más, no, hay que incluir los que no eran de Israel. Los que no eran levitas. Los que no eran de Israel, Sí, porque israelitas. Salieron extranjeros, ¿no? Eran extranjeros. Y mismos egipcios que estaban huyendo que también. ya no querían saber Ya nada. no querían de... Es que cuando tuvieron un vivo deseo de comer carne, ahí hace mención bueno, es lo que yo entendí, que hace mención de persona ajena a los israelitas. Así es. Pero lo dice también Éxodo, que esa noche de la Pascua salieron todas las huestes de Israel, dice, y otros. También. Estoy tratando de encontrar el texto. Debe ser 12, en el capítulo 12. En el verso... a ver, en el verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto, el verso 41. Y, ¿cómo es posible? A ver, no. Hay un texto muy puntual que dice que salieron los ejércitos de Israel y salieron otros más. Bueno, ahí lo dejamos de tarea, si alguien lo encuentra, yo voy a buscarlo también. Terminamos entonces la ley de la mente con una glosa. Una glosa que nos lleva desde el principio hasta el final. Jacob anhelaba llenar su corazón vacío de eternidad. Y la manera de llenarlo era solamente con eternidad, y la primogenitura le da el derecho del servicio sacerdotal. Jacob salió de Beerseba. Esa es la glosa. Jacob salió de Beerseba. Beerseba significa pozo del pacto.
es una palabra de dos voces. Beer significa pozo. Seba significa pacto. Beerseba es el pozo del pacto y de ahí salió Jacob. Hay muchos detalles que hemos visto, no los voy a tocar porque si no nos tomaría todo el tiempo, pero él llega a tierra de los orientales y ahí encuentra parientes y ahí empieza a trabajar para Labán y de Ur de los Caldeos él regresa con su ganado a Galaad. Galaad significa majano de separación. Majano de separación. Es en Galaad donde Labán lo alcanza. Y ese lugar es llamado por Jacob Galaad y por Labán ese lugar es llamado Hegar Sahaduta. Y ambas voces significan lo mismo, majano de separación. Para que entendamos, los majanos son piedras, monumentos, obeliscos que determinan límites. ¿Cuántos de ustedes han ido a playas de Tijuana? Y han ido a la línea donde está la separación de las dos fronteras. ¿Han visto un obelisco que se levanta? Ese obelisco es un majano, por tener una idea. Pero el majano podía ser una piedra. El majano podía ser un pequeño montículo de piedras levantadas y diseñadas específicamente para poner separación. Bien. De ahí de Galaad, Jacob llega a Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. En Mahanaim, Jacob ve ángeles. De Mahanaim, Jacob llega a Jaboc. En Jaboc, él es vaciado de su viejo hombre para ser renovado con el nombre de príncipe de Dios. En Jaboc, él ve el rostro de Dios, de ahí el nombre de Peniel. En Jaboc, Peniel. Después él sube a Betel. El Betel, el Dios de la casa de Dios. Hay casas de Dios vacías de Dios. Es decir, casas de Dios diseñadas ex profeso para habitarlas Dios. Pero están vacías de Dios. Dios quiere llenar esas casas con su presencia. Cuán importante es que nosotros decidamos que Él venga y llene nuestra casa. Finalmente, Él nuevamente en Beerseba, en el pozo del pacto, recibe el testimonio de Dios diciéndole: no temas descender a Egipto, yo seré contigo. Y algo más le dice: José pondrá su mano sobre tus ojos. En otras palabras, vas a morir en Egipto y José verá por tu sepultura. Hay un detalle que vale todavía considerar en este ejercicio de la ley de la mente y es el siguiente. Jacob murió en Egipto, pero el corazón de Jacob estaba en Canaán. Ahí en Génesis
Génesis 48. Uno al 5. Sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: he aquí tu padre está enfermo. Y José tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y hay un momento en el que Jacob le dice que José sepulte los restos de Jacob en tierra de Canaán. Déjenme encontrarlo. Aquí está en Génesis 49, versos 29 y 30, hasta el 33. Mandóles luego y díjoles: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Este es lo que podríamos llamar la cereza del pastel. Porque Jacob sabía que Egipto representaba al mundo, o era sombra o figura del mundo, pero Canaán es sombra o figura de los lugares celestiales con Cristo. Por eso le dice a José: no me sepultes en las tumbas de Egipto, sepúltame en la cueva de Macpela, en Efrón, que es en Mamre. Y hay un detalle, esto es una semilla nada más. Voy a terminar con esas semillas, pero ya ahora sí terminar. Promesas de políticos, ¿verdad? Hay un detalle importante. En la cueva de Macpela fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. No fue sepultada Raquel. Jacob amaba a Raquel. Raquel no fue sepultada en la cueva de Macpela. Y dentro de esa misma semilla, ¿de quién es hijo Judá? De Jacob y Lea. ¿De dónde desciende nuestro amado Señor Jesús? De Judá. Los vencedores llegan a Macpela. Dios quiere que nosotros seamos vencedores. No quiere que nos quedemos en Egipto. Muchos israelitas decidieron morir en un desierto específico y ser sepultados en ese desierto específico. Morir en los desiertos no garantiza una vida vencedora. Llegar a Canaán nos lleva a ser vencedores. La vida de Jacob nos muestra muchos detalles. Eso solamente es un esbozo, un bosquejo de la ley de la mente.
Yo había dicho que la próxima semana hablaríamos de la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús con Isaac, pero me temo que debemos hablar un poco de la ley de fe vista en Abraham. Dios les bendiga.